relevar la participación de docentes, estudiantes, administrativos y autoridades a lo largo de este tiempo. A la carrera de idiomas, la más antigua, con 80 años de vida. A la carrera de turismo, con 35 años de vida. A la carrera de pedagogía, con ya casi 20 años de vida. Lo propio, la carrera de psicología. Con 3 años de vida, la carrera de trabajo social. Y por cumplir 1 año, la carrera de gastronomía. Queridos componentes de esta facultad, sigamos con un esfuerzo en hacer del ser humano más humano. Eso es humanidades, eso es lo que tenemos que seguir dejando la huella cada uno de nosotros, y que por supuesto en el transcurrir del tiempo esa huella no se perderá. Felicidades, Facultad de Humanidades. Gracias, San Francisco Javier, por cobijarnos y por creer en nosotros. Desde Sucre, Bolivia, Televisión Universitaria Digital. La Facultad de Ingeniería Civil invita a los profesionales en Ingeniería Civil interesados en dictar los cursos de acompañamiento académico en los softwares SAP 2000, Prescom, ETAPS, Civil 3D, ARGIS. Presentar su hoja de vida documentada hasta el viernes 11 del presente a horas 18 en oficinas de Secretaría del Decanato de la Facultad de Ingeniería Civil, ubicada en calle de Sacramento 317, número 573. Referencias, teléfono 64 399 42. Desde Sucre, Bolivia, Televisión Universitaria Digital. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otro programa de esta serie de programas de Medicina TV a través de Televisión Universitaria. Un cordial saludo a las provincias del departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país, a través de la línea satelital de Televisión Universitaria. A partir de este momento, tanto el teléfono fijo, el 52319, como el WhatsApp habilitado para este programa, están ya abiertos para recibir las consultas de nuestra amable teleaudiencia. En esta oportunidad voy a dar la cordial bienvenida a la doctora Jimena Aparicio. Ella es médico cirujano, docente de la Facultad de Medicina, es médico en diferentes hospitales de nuestra capital. Le damos la cordial bienvenida. Doctora Jimena Aparicio, buenos días y bienvenida a Televisión Universitaria. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias a Televisión Universitaria por la cobertura que se nos da, y aquí predispuesta para empezar con nuestro tema. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo como médico profesional? Bastante bien. Es una carrera muy hermosa la medicina. Sí, se tienen que sacrificar muchas cosas en cuanto a los horarios, a veces la parte de la familia, pero también tiene mucha satisfacción cuando ves a tus pacientes recuperados, a la familia integral. La familia se amplía a los pacientes. Sí. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a tocar, amable teleaudiencia, un tema muy importante y de actualidad en los pacientes por las patologías que se presentan en cada una de las personas. Vamos a hablar de la gastritis, doctor. ¿Qué podemos decir? Sí, bueno, actualmente la patología gástrica es una patología frecuente.
Antes se podía ver tal vez en personas adultas, en personas mayores, pero actualmente podemos decir que la gastritis podemos encontrarla en cualquier edad. Tenemos niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores con problemas gástricos. Y esto va en relación mucho con lo que son los hábitos alimenticios que se han modificado y que lamentablemente creo que en vez de mejorar han ido empeorando. ¿Qué podemos decir de la gastritis? ¿Qué es la gastritis? La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. Esta inflamación puede ser aguda o puede ser crónica y de acuerdo a ello nos va a dar distintos síntomas, distintos signos y obviamente distintas molestias. Ahora, la etiología o las causas, nosotros las dividimos en dos partes, unas causas exógenas y unas causas endógenas. Las exógenas es todo lo externo, todo lo que nosotros hacemos, entre comillas, mal y que nos producen una lesión. Y las causas endógenas o internas son características en cuanto a la parte anatómica, a la parte funcional del estómago como tal. Y uniendo ambos nos van a dar la patología o el problema como tal. Muy bien, seguimos viendo los cuadros. Sí, como les decía, nosotros clasificamos las gastritis en dos tipos, una gastritis aguda y una gastritis crónica. La gastritis aguda está relacionada uno con procesos infecciosos, lo que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se relaciona con la presencia o la producción de la gastritis. Problemas de estrés, cuando uno está nervioso, es una persona estresada, una persona bajo tensión, produce mayor jugo gástrico, mayor ácido clorhídrico y esto va a producir o desencadenar un problema inflamatorio. Los AINES en relación a, o son analgésicos no esteroideos, diclofenacos, paracetamoles, ibuprofenos, toda esa combinación de medicamentos que son medicamentos no controlados. O sea, uno puede ir a la farmacia y comprarlos y lamentablemente hay un uso indiscriminado. Utilizamos aspirina, utilizamos paracetamol para todo y todo eso produce una alteración a nivel del estómago. Ahora, las gastritis crónicas, como procesos posteriores a un cuadro agudo, que obviamente ya vamos a estar hablando de todo lo que son los síntomas y todos los problemas que nos van a ir causando. Pasamos, por favor. Ahora, como ya les mencionaba anteriormente, una de las principales causas actuales es el estrés. Todos estamos sometidos a niveles de tensión y a niveles de estrés elevados. Esto desde los niños hasta las personas mayores. Esto produce una alteración, como les decía, a niveles de la secreción del ácido clorhídrico, de la secreción gástrica y nos va a producir las lesiones. Ahora también lo que son, nuevamente mencionarles los AINES, como ya les he indicado, todo lo que son los antiinflamatorios van a producir alteración o lesión gástrica. Sea que se consuman en comprimidos, sea que sea vía intramuscular, vía endovenosa, cualquiera sea la vía de administración, tienen o producen una lesión gástrica. También tenemos el alcohol. Todos los tipos de alcoholes, las bebidas alcohólicas, van a producir una lesión a nivel gástrica intestinal. A esto sumamos todo lo que son los hábitos alimenticios. Como le mencionaba, el exceso en consumo de café, de sodas o refrescos carbonatados, lo que es picantes, cosas condimentadas, comida chatarra, produce una alteración a nivel no solamente gástrico, sino intestinal también y produce toda la sintomatología. Ahora, hablemos un poquito de lo que son los síntomas. Los síntomas son las molestias que la persona va a tener o va a referir en relación a los problemas gástricos. Usualmente ese dolor urente, ese dolor quemante que el paciente refiere a nivel de la boca del estómago, entre comillas, a nivel de la parte del epigastrio, que puede relacionarse o no con los alimentos, que puede presentarse por un ayuno prolongado. Ese dolor es lo que más le llama la atención a la persona, al paciente en este caso. Puede acompañarse de una sensación
de distensión abdominal, una sensación de plenitud, es decir, la persona después de comer está como hartada, pesada, llena de gases. También pueden producir lo que son estado nauseoso, es decir, náuseas que pueden o no llegar al vómito. Ahora, si la gastritis avanza, si no es controlada adecuadamente, puede llegar a hacer una úlcera o a hacer una hemorragia. Es decir, la persona va a empezar a vomitar con sangre o a hacer caquita con sangre o a hacer una deposición negra. Eso ya es una complicación de lo que son los problemas gástricos, que obviamente no tenemos que llegar a eso. La gente siempre se pregunta porque los porcentajes deben ser elevados de los gástricos. Sí. En consulta externa, del 100% de los pacientes, por lo menos un 60, un 70% vienen por problemas gástricos. Ahora, decir gastritis es decir un término general, un término que puede englobar muchas causas, muchos tipos de problemas gástricos. Nosotros evaluamos al paciente. Con la evaluación del paciente, con lo que el paciente nos comenta de cómo se ha iniciado su problema, si se relaciona o no se relaciona con la parte de los alimentos, si ha estado consumiendo algún otro tipo de medicamentos, nosotros podemos iniciar un tratamiento sintomático y hacer los exámenes complementarios que sean necesarios. Con los exámenes complementarios nosotros ponemos el nombre y apellido a la gastritis. Puedo decir una gastritis aguda, una gastritis crónica, qué tipo de gastritis crónica, una gastritis, y ahí ya vamos a ir viendo también algunas imágenes en relación a nodular, hipertrófica, una gastritis hemorrágica, petequial, que ya es el diagnóstico endoscópico que vamos a ir viendo. Pero con los síntomas, con las características que el paciente pueda comentarnos, nosotros podemos orientarnos a una idea o una impresión para, de acuerdo a eso, ya solicitar los exámenes que sean necesarios. Como le digo, actualmente la patología gástrica puede presentarse en cualquier edad. Eso ya en edad, en cualquier género, es indiferente mujer, varón, y como le digo, actualmente creo que todos estamos sometidos a niveles elevados de tensión, de estrés, que obviamente no solamente repercute en la parte gástrica, sino sistémica. Hay muchas enfermedades que tal vez antes no se presentaban a ciertas edades que ahora se van presentando. Por los mismos problemas sociales, ¿debe ir aumentando esta afección, doctora? Claro que sí, ya no tenemos horarios. Si bien en nuestra ciudad todavía las distancias son cortas, entre comillas, hay personas que no llegan a la casa a almorzar, que almuerzan en algún lugar, comen lo que pueden, donde pueden, o directamente no comen. Y el ayuno prolongado también intensifica los problemas. Ustedes, como profesionales del área, ¿tienen algunos datos estadísticos de la incidencia de esta enfermedad? ¿Cómo va creciendo en porcentaje de los gástricos? Sí, lo que es, a partir de los años 80 ha habido se han ido haciendo más investigaciones en relación a la parte de las gastritis, en relación al descubrimiento de la Helicobacter pylori, que es la bacteria que les mencionaba anteriormente, que se ha visto que de las patologías gástricas, o sea, de las lesiones gástricas como tal, el 80% pertenecen a problemas gástricos, a gastritis. El otro 20% tenemos lo que son los reflujos gastroesofágicos, que es una patología que puede ir asociada al problema gástrico, pero es una patología distinta. Y dentro de este 80% de todos los problemas gástricos, un 50% es una gastritis crónica y un 30% la parte de la gastritis aguda. Ahora, hay que ir diferenciando, porque nosotros decir gastritis aguda o decir gastritis crónica es un diagnóstico más en relación a la endoscopía, por una parte, y por otra parte pueden haber reagudizaciones, es decir, yo puedo tener una gastritis crónica si estoy sometida nuevamente a niveles de estrés, no tengo una alimentación adecuada, he consumido algunos medicamentos, ya sea con indicación o sin indicación, puedo
nuevamente tener esta patología, nuevamente tener este problema, ser un cuadro agudo. Actualmente, como le decía, de la consulta externa general que nosotros vemos, más del 70% son problemas o patologías gástricas. Realmente preocupante, ¿no? ¿Hay alguna política estatal para combatir esto? Una política estatal como programa no. No hay un programa específico para la patología gástrica. Ahora, como programas, se manejan los programas de salud, los seguros públicos de salud, que dentro de los paquetes que manejan sí cubren patologías gástricas. El programa de la gobernación, de la parte del seguro departamental de salud, igual cubre patologías gástricas de manera general, programa que ve a la mujer embarazada o a los niños menores de 5 años, por lo menos en mujeres embarazadas sí está la patología gástrica cubierta. Y en los niños, como les digo, se está yendo o se está haciendo más temprana la presentación de estos problemas. A eso quería llegar porque, bueno, los problemas que vive la sociedad, el estrés, el trabajo, las obligaciones, en fin, la cotidianidad de la vida ahora, debe estar incidiendo, porque antes seguramente los gástricos eran personas mayores, mucho mayores, y ahora tengo la leve percepción de que la gente cada vez es más joven de este tipo de pacientes. Sí, antes la incidencia estaba sobre los 40 años, 45 años en cuanto a presentación, pero ahora vemos pacientes, como le digo, jóvenes, adolescentes que están con problemas gástricos y muchas veces estos problemas se acompañan de problemas biliares. Como mencionaba, yo trabajo en el seguro universitario estudiantil y la población universitaria oscila entre los 18 años hasta un promedio de los 30 años. Un 70-80% de estos pacientes tienen patologías gástricas y un gran porcentaje está asociado a problemas biliares. Que esto evidentemente en los años 70, en los años 80 no era típico, no se presentaba. Pero actualmente creo que por lo menos en la población universitaria un 80% tiene problemas gástricos. Y esto también debe venir acompañado del hábito alimenticio, ¿sí? Obviamente, como le digo, la alimentación, el tipo de alimentos, los alimentos gastrolesivos, incrementan las lesiones e incrementan la parte de las molestias. ¿Qué me refiero en alimentos gastrolesivos? El exceso de comidas condimentadas, el exceso de gaseosas, la irregularidad en cuanto a los alimentos, es decir, no desayunar o desayunar 11 de la mañana y algo en la calle, o desayunar 7 de la mañana y estar almorzando 2, 3 de la tarde, o por ejemplo algunos, sobre todo en la parte de los jóvenes, que no almuerzan, comen una tucumana, comen una hamburguesa y para ellos eso es almuerzo. Correcto. Y todo eso obviamente no solamente produce estas patologías gástricas, sino producen alteraciones nutricionales, alteraciones en el tránsito intestinal, N problemas. Muy bien, tenemos ya las consultas que están llegando al WhatsApp. Dice: buenos días, estoy viendo su programa y quisiera me den un consejo. Padezco de gastritis crónica, más reflujos y colon espástico. También me diagnosticaron megacolón. Tomé infinidad de medicamentos sin resultados. El estómago lo tengo demasiado abultado y no hay forma de bajar. Me sugirieron realizar una cirugía. Quiero saber qué tipo de cirugía y si es necesario y el grado de complicación en la misma y una solución. Gracias. Bueno, por lo menos esta persona tiene varias patologías, no solamente una patología gástrica. El tratamiento, uno en la parte de las gastritis, es tratamiento sintomático en relación a disminuir las molestias que la persona presenta, disminuir esa sensación urente, esa quemazón, esa sensación de que está hinchado, lleno de gases, por una parte. Por otra parte es el tratamiento, como le digo, en esa parte es clínico. Se acompaña del tratamiento en la parte nutricional. Ningún medicamento, ningún tratamiento por sí solo va a curar el problema si nosotros no tenemos una modificación en nuestros hábitos alimenticios.
50% del tratamiento es la parte de medicamentos y 50% es la parte alimenticia. Así que tenemos que ir combinándola. En el caso que me menciona, por lo menos no creo que le hayan propuesto cirugía para el problema gástrico. Le han debido proponer cirugía para la parte del megacolon, que el megacolon o el doricocolon es el aumento o crecimiento del intestino. Esto en nuestro medio en relación sobre todo al Chagas, que obviamente uno igual nuevamente el cuidado higiénico dietético, la alimentación y la parte quirúrgica, siempre y cuando esté el paciente en condiciones. Para esto se hacen otro tipo de exámenes. Exámenes en cuanto a la valoración del corazón, exámenes en cuanto a la parte de proteínas, la parte de un perfil preoperatorio, que con eso se determina la factibilidad o no de la parte quirúrgica, en ese sentido. La patología gástrica no es de tratamiento quirúrgico, es de tratamiento médico, netamente. Sí. Solamente se aún opera, en su caso extremo, disculpe. Sí, solamente se operan las complicaciones de las gastritis, que son las perforaciones, las úlceras perforadas o la perforación del estómago como tal, que gracias al avance de los medicamentos actualmente ha disminuido. Antes, usualmente cuando se perforaba una úlcera o cuando había alguna lesión, se llegaba a la parte quirúrgica. En cambio, actualmente tenemos lo que son los tratamientos endoscópicos, que son un avance tanto en el diagnóstico con la parte terapéutica, porque si el paciente tiene una úlcera sangrante, vía endoscópica se puede hacer la coagulación o el tratamiento y no necesariamente va a llegar a una cirugía, sería digamos, una complicación muy severa, un grado demasiado grave. Realmente, hemos respondido toda la pregunta, ¿no? Después me sugirieron realizar cirugía. Quiero saber qué tipo de cirugía es. La cirugía no es para la parte gástrica, es para el megacolon. Ah, ya. Y en el megacolon lo que se realiza es la resección, es decir, previo a los exámenes que se le han realizado, identificar la parte del intestino que está más alargada o más aumentada de volumen y se reseca ese segmento. Y ese segmento se puede unir, es decir, sacamos una parte y realizamos una anastomosis, una sutura. Es una cirugía mayor, sí, para ello se realizan todos los exámenes prequirúrgicos necesarios para ir viendo la parte de la recuperación. Independientemente de la parte quirúrgica, una vez que el paciente se recupera, necesita el manejo de la parte nutricional. No porque yo haya sido operado, voy a poder comer lo que quiera o como quiera o cuando quiera, sino puedo volver a tener los problemas en relación a la constipación, a la falta de eliminación de gases, esto en relación, como le digo, a la parte de los alimentos. Sí o sí, todo tratamiento en cuanto a cuadros abdominales en general requiere el cuidado de la alimentación. Y no es decir comer blanco y punto de por vida, sino tener una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada. Agregar a nuestra alimentación más verduras, mayor cantidad de agua, alimentos con mayor cantidad de fibra que sean más fáciles de digerir, tener horarios para la parte de la alimentación, o sea, ser más equilibrados, más balanceados. Es importante ese aspecto, ¿no? Sí. Porque generalmente por las mismas obligaciones laborales hacen que la gente no almuerce, digamos, al mediodía. Sí. Es que eso parte también un poquito de la responsabilidad y del cuidado que uno tenga de uno mismo. Es decir, estoy tomando medicamentos desde hace tanto tiempo, tomo tales tabletas, tales otras cosas. Pero si no tengo la conciencia de decir, tengo que también cuidar la parte nutricional, cambiar mis hábitos o mejorar mis hábitos, no va a haber tratamiento que le vaya a funcionar. Y no es porque muchas veces dice, he ido a tal médico, he ido a tal otro médico, he hecho todos estos exámenes y no hay cambio. Como le digo, el 50% del tratamiento del problema gástrico es el cambio de hábitos alimenticios. El otro 50% es la parte de la medicación. Así que hay que ir combinando. Claro que sí. Ya esto implica una orientación familiar en el mismo hogar,
porque a veces estamos induciendo a los miembros de la familia a tener también ese mismo desorden alimenticio. No, esto nomás comeremos o esto haremos, y resulta de que estamos complicando la salud de los chicos, ¿no? Sí, en eso es lo que mencionas muy importante, porque una persona que tiene, usualmente los problemas gástricos no son individuales dentro de una familia, no solamente una persona va a tener esta patología, sino varios miembros de la familia, y esto requiere el apoyo de todos los miembros de la familia. Una persona que está comiendo saludable y que al lado estén comiendo su hamburguesa con su gaseosa, hay que tener también la parte de la empatía y del apoyo a la persona que está con este problema. Y hay que ver la parte de la educación, que es muy importante. Los chicos ahora, como usted menciona, los niños, en vez de comprar o comer una manzana, comer una fruta, están comiendo papas fritas, están comiendo chisitos o alimentos que son sintéticos, que a la larga le van a producir estos problemas a más corta edad. Evidentemente. Dentro de los parámetros que se tienen como médicos que son especialistas en patologías gástricas, ¿cómo va? ¿Tienen algún círculo profesional de médicos gástricos, doctora? Bueno, todas las especialidades tienen sus sociedades científicas. Exactamente. La Sociedad Científica de Gastroenterología y la Sociedad Científica de Cirugía General. El colegio médico es el encargado o es el que agrupa todas las sociedades científicas, que obviamente todos los especialistas están en constante actualización, realización de cursos que van haciendo, como le digo, actualmente tenemos la ventaja de que la información es mucho más rápida, tenemos la ventaja del Internet que permite acceder a conocimiento e información de forma más rápida para ir viendo actualización en cuanto a manejo, tratamientos, en cuanto a lo que son, bueno, no solamente en el área de salud, ¿no? En general, para ir viendo mejoras en la atención y en la parte de los tratamientos. En cuanto a infraestructura médica, ¿existe particularmente en la ciudad de Sucre centros gastroenterológicos para hacer las endoscopías, los equipos de última generación? ¿Cómo andamos en ese aspecto? En ese aspecto tenemos un hospital de referencia, el Hospital Gastroenterológico Boliviano-Japonés, que es uno de los hospitales de referencia no solamente a nivel de lo que es Chuquisaca o la área del sur, sino de todo el país. Hay excelentes profesionales. El hospital universitario también cuenta con servicio de endoscopía, el Hospital Cristo de las Américas, el Hospital Santa Bárbara, y también profesionales en el área particular o privada que realizan los procedimientos, y por lo menos, como le digo, se está haciendo el manejo actualizado de estas ¿El hospital gastro sigue teniendo asistencia del gobierno japonés? Ya no. No, personalmente no soy miembro del hospital, pero hasta donde tengo conocimiento creo que no sabría decirle a ciencia cierta. Muy bien. Después otros aspectos más con relación a estas enfermedades, doctora. Bueno, como le decía, el diagnóstico es un diagnóstico clínico y un diagnóstico endoscópico. ¿Por qué motivo? La endoscopía, no hay que tener miedo a la endoscopía. Muchos tienen temor de decir, no, la endoscopía sí es un procedimiento algo molestoso, pero no duele. Y es el mejor procedimiento en cuanto a diagnóstico para determinar el tipo de gastritis y poder también identificar alguna lesión premaligna. Muchas gastritis que no son adecuadamente tratadas y bajo ciertas características en cuanto a individuales, de antecedentes o sobre todo de antecedentes, pueden llegar a tornarse malignas, es decir, podemos llegar a tener un cáncer gástrico, por lo cual es muy importante hacer la endoscopía. La endoscopía es la visión directa del estómago que da el nombre, como le digo, nombre y apellido a la gastritis. Esta nos va a decir, es una gastritis aguda petequial, es una gastritis aguda hemorrágica, y nos identifica el lugar de la lesión, es decir, está en qué parte específica del estómago.
no tiene una gastritis crónica, hipertrófica, nodular, etcétera, que son distintas clasificaciones que van manejando los endoscopistas, que de acuerdo a eso nosotros podemos orientar también la parte terapéutica. No sé, tengo algunas imágenes en cuanto a endoscopías para que podamos también ir viendo e ir explicando algunos de las características. Adelante, control central, con esas imágenes, por favor. Ahora, para la parte del tratamiento es importante determinar lo que es el origen de la gastritis. Si ha sido una gastritis, bueno, estas son algunas imágenes del estómago como tal, vistos en una endoscopía. Nosotros podemos ver alguna especie como de reticulado o como de enlocetado rojo. Esas son las lesiones gástricas. En este caso es una gastritis aguda. Igual ese puntillado rojizo que podemos ver, esa es la lesión de la gastritis aguda. En esta fotografía se están viendo una gastritis crónica nodular, vemos como si tuviese pequeños nódulos o lesiones solevantadas en toda la parte gástrica. La característica es que en este caso, por ejemplo, no hay ninguna zona roja, enrojecida, hiperémica. Igual acá en una gastritis aguda, igual las lesiones hiperémicas, ese color rojizo, son las lesiones en la parte aguda. Ahora, la endoscopía, como le digo, actualmente tenemos los profesionales en nuestra ciudad y profesionales de renombre que realizan estas endoscopías. Se las realiza usualmente bajo sedación, ya no hay tanta la molestia de la parte de los equipos, hay equipos mucho más modernos y es, como le digo, es una indicación para ponerle nombre y apellido a la patología. Tenemos más imágenes, ¿no? Sí, hay algunas más imágenes. Hablando de la parte del tratamiento, como le mencionaba, el tratamiento es tratamiento médico de la gastritis, no es tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está reservado para las complicaciones. El tratamiento se recomienda que sea dado por el médico como tal. Muchas personas recurren a la farmacia, es decir, voy y le digo al farmacéutico, me está molestando acá, me duele acá, y el farmacéutico le da una tableta, tome esto hoy día. El tratamiento es un tratamiento médico, tiene que ser indicado por el personal de salud respectivo, tiene que tener horarios, se tiene que cumplir un tiempo determinado y se tienen que obviamente hacer controles periódicos para ir disminuyendo la medicación, aumentando la medicación, cambiando la medicación de acuerdo a la respuesta del paciente. En este sentido no he querido, digamos, colocar medicamentos específicos porque muchas veces las personas escuchan, dicen, me han recomendado en tal programa que tome tal medicamento, así que, como le digo, tenemos que es tratamiento, se han ido desarrollando muchas moléculas, muchos medicamentos que tienen buena respuesta y buena tolerancia, que usualmente no tienen efectos secundarios y que obviamente tienen que seguir las indicaciones que su médico le dé, los horarios y los tiempos establecidos. Nosotros utilizamos terapias combinadas, terapias que ayudan a disminuir esa secreción ácida del estómago, ayudan a la motilidad del estómago, utilizamos protectores de la parte de la mucosa del estómago, combinando de acuerdo a la característica del paciente, a la característica o lo que veamos en la endoscopía, y podemos o no asociarlo a un antibiótico dependiendo si el paciente tiene una relación con lo que es el Helicobacter pylori, que es la bacteria relacionada a las patologías gástricas. Y como le mencionaba, este es el 50% de nuestro tratamiento. El otro 50% es cuidado higiénico dietético. Por eso también se realizan lo que son manejos interdisciplinarios. Nosotros como médicos nos apoyamos en el área de nutrición para que el nutricionista pueda hacerles la orientación nutricional respectiva y podamos hacer como digo, un control a más largo plazo y con mejores resultados. ¿Llega a curarse la gente o es que depende de la disciplina también del paciente? El paciente llega a curarse.
pero también puede volver a tener la patología, o sea, puede volver a tener este problema gástrico. No sé si estoy haciendo bien o no en comparar. Por ejemplo, si usted tiene un resfrío, usted toma las medidas en cuanto a los medicamentos, a la parte de la alimentación, etcétera, se sana. Pero de aquí a 6 meses, 1 año, nuevamente las bajas temperaturas, no se abrigó, etcétera, puede volver a tener este problema. Lo mismo pasa con la patología gástrica. Hace el tratamiento, termina, está bien, y puede volver a contagiarse de la Helicobacter pylori por los alimentos no adecuadamente preparados. Es posible que esté tomando medicamentos sin la prescripción indicada o haya hecho tratamiento para alguna otra cosa que le pueden producir nuevas molestias gástricas, o simplemente su alimentación, digamos, se ha cuidado el mes que hizo tratamiento y después volvió a tener la alimentación irregular y sin los cuidados necesarios, puede volver a tener esta patología, puede volver a tener este problema. ¿Cómo podemos amortiguar los efectos de los medicamentos para provocar, porque los medicamentos son los que provocan la gastritis, ¿no? Hay muchos medicamentos que están en relación a las patologías gástricas, sobre todo, como le digo, los AINES, que son los antiinflamatorios. Uno, que tomar estos medicamentos, no automedicarnos. Me he caído, me golpeé la rodilla, voy a la farmacia, me compro medicamento, tomo 10, 14, 20 comprimidos, pero estoy produciendo un problema a mi estómago. Obviamente tomar los medicamentos bajo indicación médica, en los horarios que correspondan. Usualmente sugerimos a los pacientes no tomar la medicación en estómago vacío, exceptuando que tenga la indicación que al médico le diga: usted va a tomar este medicamento en estómago vacío. Usualmente decimos o preferimos que siempre sea después de algún tipo de alimentos. Cumplir los horarios que el médico le indica en cuanto a los medicamentos y el tiempo, que es importante. Muy bien. Dentro de los problemas que se presentan con los pacientes, estos acuden a los centros hospitalarios, ¿en qué fase de las enfermedades? Porque a veces no somos tan disciplinados, decimos: me está doliendo, creo que tengo gastritis, pero no vas al médico. Y va agravándose la figura y el problema ya es para el médico, para encarar ese tratamiento. Usualmente los pacientes van cuando tienen molestias, cuando tienen un dolor agudo que no les ha dejado comer, que no les ha dejado dormir, cuando ya están vomitando con sangre o haciendo caquita con sangre, que eso ya es, como le digo, una complicación de un problema gástrico que puede estar asociado a una úlcera. Ya en ese momento son raros los pacientes que vienen a hacerse un control y decir: muy bien, quiero ver cómo estoy y quiero hacerme un examen general. Algunos pacientes pueden tener alguna molestia ocasional en la parte gástrica, algún trastorno dispéptico, pero son muy pocos los que vienen, digamos, a hacerse un control básico general. Usualmente solamente vamos al médico cuando algo nos molesta, cuando algo nos duele. Qué grave cuando ya este problema gástrico se ha tornado o ha ingresado a una fase cancerígena. ¿Cómo encaran este problema, doctora? El diagnóstico en ese caso son diagnósticos endoscópicos. La endoscopía nos va a indicar: existe una lesión sugestiva, precursora. Hay clasificaciones en la endoscopía, y la endoscopía tiene la ventaja de que toma muestras, toma biopsias. Es decir, va a sacar un pedacito de esa lesión y se la va a mandar a anatomía patológica para decir, para confirmar si es un proceso neoplásico, no es un proceso inflamatorio o no tiene características. Cuando nosotros diagnosticamos una lesión premaligna o una lesión sugestiva, obviamente tenemos que hacer otro tipo de exámenes más exhaustivos en cuanto a ver si la lesión ya está comprometiendo otros órganos, en cuanto a determinaciones inmunohistoquímicas de las muestras, y en último caso, bueno, el tratamiento quirúrgico, que ya va dependiendo del grado y del compromiso local o sistémico, que eso ya el especialista determina. ¿Qué porcentaje, hay porcentajes de incidencias gástricas que se tornan cancerígenas, doctora?
menos en nuestro medio no hay muchos datos en relación a cuántas patologías gástricas se convierten en cancerígenas. Sí hay datos en relación a qué características o qué lesiones gástricas pueden estar asociadas a procesos neoplásicos, que es algo un poco distinto. En nuestro medio, en la parte de Sucre, en la parte de Bolivia, los niveles o la incidencia de problemas neoplásicos se ha ido incrementando. Hay mayores datos en cuanto a procesos de cáncer gástrico, de cáncer de colon, cáncer hepatobiliar y cáncer cuello uterino, cáncer de mama. O sea, los datos se han ido incrementando, han ido aumentando. Hay que ir viendo si es porque las personas se están haciendo controles o tenemos la ventaja de hacer ya endoscopías más seguidas y esto nos permite hacer un diagnóstico más temprano, o si de verdad los datos o los casos se están incrementando. Por lo menos en mi experiencia personal creo que el aumento es considerable de los procesos neoplásicos, no solamente gástricos, sino en la parte general. Hay más pacientes con problemas neoplásicos, tanto en nuestro medio como en todo Bolivia. ¿A qué le atribuiría más o menos? No hay una causa identificable para el cáncer. Es decir, encontraríamos la cura, es decir, cortamos esto y cortamos toda la parte de cáncer. Uno es la predisposición familiar. Es decir, si una persona en la familia tiene o ha tenido problemas neoplásicos, en la familia tiene mayor predisposición a tener estos problemas. Significa que esa persona tiene que hacerse más estudios y tiene que también ir. Si yo he tenido mi papá, mi mamá, mi abuela, algún tío con algún problema de cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, yo tengo esa predisposición, o sea, más alta a hacer este problema. Significa que yo tengo que estar más atenta a ir viendo qué está pasando con mi estómago, qué está pasando con la parte del colon, qué está pasando con la parte del hígado, de la vesícula. Tengo que tomar mayor responsabilidad, por uno. Por otra parte, bueno, como ya mencioné, la parte hereditaria, genética. Después también la parte de la alimentación. Se ha descubierto y se ha visto que hay muchos alimentos que están relacionados a procesos neoplásicos, como el exceso en consumo de enlatados, de embutidos, que se relacionan a cierto tipo de patologías neoplásicas. Actualmente, por ejemplo, se ha descubierto que si nosotros consumimos alimentos en platos de plástico calientes, etcétera, se liberan ciertas sustancias que pueden predisponer a tener algún tipo de proceso neoplásico. Lo que es el Helicobacter pylori en la patología gástrica como tal, también se ha relacionado con la mayor predisposición a hacer problemas neoplásicos. Me pregunta una paciente que es diabética y recientemente le han detectado gastritis aguda. ¿Cómo tiene que encarar esta paciente? Los pacientes diabéticos son pacientes muy especiales, en el sentido que son pacientes inmunodeprimidos, por una parte, es decir, que su sistema inmunológico, sus defensas están disminuidas. Por otra parte, son usualmente pacientes polimedicados, es decir, que toman muchos medicamentos. Puede ser que estén tomando medicamentos hipoglicemiantes, etcétera, o medicamentos que van controlando las patologías asociadas a la diabetes, que son muchas patologías. Hay que ir viendo qué medicamentos usan, por una parte. Por otra parte, nuevamente el cuidado de la alimentación, que el diabético tiene que ser por doble manera. Y la parte, obviamente, del tratamiento médico en relación a medicamentos que podemos utilizar, omeprazol, ranitidina, famotidina, esomeprazol, pantoprazol, que son toda una gama que tenemos, que tendríamos que ir viendo, como le digo, ver la edad del paciente, ver las características clínicas que tiene el mismo, qué medicamentos son los que toman.
No tenemos, creo que en ninguna especialidad, una receta general. Es decir, yo tengo pacientes individuales. Puede ser que usted esta medicación le siente perfectamente. A una persona de su misma edad con el mismo problema, esa medicación no le va a servir. Puede ser que yo necesite utilizar otro medicamento porque los organismos son distintos. Así, en medicina no existe la receta universal, es decir, yo utilizo esto para todos los pacientes. Por eso es que se evalúa cada paciente de manera individual. Me preguntan también, tengo problemas de gastritis y quiero saber si el médico que tengo que buscar para que me solucione el problema tiene que ser gastroenterólogo necesariamente. Todos los médicos tenemos un conocimiento básico general. Nosotros hemos sido formados en medicina general. Ahora el especialista en la parte gastrointestinal es el gastroenterólogo como tal, que es el que maneja todas las patologías gástricas. En la parte de cirugía general, que hacemos rotaciones para la parte gastrointestinal como tal, también tenemos el conocimiento y la formación. Obviamente no a la profundidad que tiene el gastroenterólogo en ese sentido. Igual, como le digo, ¿tiene que buscar a un médico? Sí, porque el médico es el único que puede hacer el tratamiento y puede hacer el manejo. Dependiendo del lugar donde esté, del acceso que tenga a la parte de la especialidad, se sugiere que busque la especialidad correspondiente, que es la gastroenterología, en este caso clínica. Muy bien. Amables televidentes, estamos llegando a la parte final de este programa. Agradecerle sinceramente a la doctora Jimena Aparicio por su presencia y por absolver estas consultas. Espero que haya servido mucho a los amables televidentes. ¿Algún otro aspecto que considere importante dentro de este marco de la gastritis, doctora? Bueno, nuevamente hacer la recomendación de no automedicarse. La automedicación nos lleva a cometer errores, a tal vez pasar o que pasen inadvertidas algunas características que pueden llegar a complicaciones, por una parte. Por otra parte, el tratamiento médico va asociado a un cuidado higiénico dietético. Así que hay que tener mayor equilibrio con nuestra alimentación, tratar de tener una mejor alimentación dentro de todo lo que es nuestra vida actual. Perfecto. Muchísimas gracias por su presencia. A ver si tocamos otro tema en otro programa dentro de este ciclo de programas que tenemos a través de Medicina TV por Televisión Universitaria. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Amables televidentes, a ustedes también muchas gracias por su sintonía. Con otro programa similar estaremos dentro de 7 días tratando otros temas, otras patologías médicas. Han sido muy amables por su atención. Tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Desde Sucre, Bolivia. Televisión Universitaria Digital.